¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy está con nosotros Idarmis León. Les quiero presentar, ex empleada de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Yo generalmente hago una presentación, pero me parece que es importante otorgarte tiempo para que puedas hablar, porque es la primera vez que yo recuerde que alguien que ha trabajado en una embajada occidental, que hasta donde mi memoria llegue, haga declaraciones. Conozco personas que han trabajado en la oficina de intereses, han trabajado en embajadas de Europa, etcétera, etcétera, pero nunca quieren hablar. O sea que esto es un hecho totalmente inusual. Sé que te habías comunicado con nosotros, yo había sido un tanto cauteloso y tú sacaste este video en YouTube y me llamó muchísimo la atención, sobre todo tu forma de expresarte, la claridad con que cuentas las cosas, así que de verdad que es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cómo no, cómo no. La primera pregunta que tengo, he tratado de organizarme. Eres matancera. Soy de origen matancero, sí. Pero has vivido mucho tiempo en La Habana. Desde el año 90, cuando me gradué, toda mi vida laboral y bueno, residiendo en La Habana. ¿De qué te graduaste? Me gradué de cibernética económica. Cibernética económica. 5 años en Moscú, Rusia. En Moscú, Rusia. Ajá. ¿Y antes qué habías estudiado en Cuba? Antes, secundaria y pre en la vocacional, en las famosas escuelas, en la vocacional Carlos Mar de Matanzas. Ah, en Matanzas, hay una, sí, verdad que se me ha olvidado que ahora por provincias también hay una vocacional, que es una escuela selectiva de todas maneras, hay que tener un promedio para mantenerse allí. Hubo su etapa, exacto, que por promedio te escogían y bueno, pues entrabas o no entrabas y el que no entraba, bueno, hacía técnicos medios, tú sabes, eran otros tiempos de facilidades de estudio, vamos a decir, en Cuba. ¿Desde cuándo trabajas tú en el sector diplomático, digamos? Yo empecé a trabajar en misiones diplomáticas acreditadas en La Habana en el año 2005, si no me equivoco, en la Embajada de República Dominicana. Ajá. ¿En qué otra embajada has trabajado? Posteriormente trabajé en la Embajada de Sudáfrica, posteriormente Embajada de Guatemala, que ya fue en sección consular, ya empecé a tener... porque cuando tú dices ya fue en sección consular, ¿qué significa? ¿Que antes era qué? En la Embajada de República Dominicana trabajé como secretaria de embajador y en la de Sudáfrica igualmente, de asistente de embajador. Y en estos dos últimos casos, Embajada de Guatemala y bueno, finalmente en la Embajada Americana sí trabajé en temas consulares. Te vi en internet que me dices que estudiaste 5 años, tipo Panimay Paruski, ¿no? Panimay Paruski. Ochin Harachó. ¿Y dónde aprendiste inglés? Es lo que me sorprende, hablas muy bien el inglés. Bueno, me defiendo. Tengo un acento ruso ahí medio extraño, de 5 años en Rusia, imagínate. Yo por mis medios, cuando me gradué, que llegué, graduada en el año 90, que tenía el ruso metido en el ADN, pues decidí, porque el inglés es muy importante, es un idioma que se habla en la mayoría de los países, o al menos te puedes comunicar en inglés en la mayoría de los países. Hice escuela de idiomas por las noches, que sabes que en La Habana muchos años funcionaron. Y más adelante, cuando tuve, vamos a decir, recursos financieros para pagarle a profesores particulares, para ya hacer más ¿aprendiste inglés por... niveles avanzados? Sí, fue un interés personal. Bien, después podemos seguir hablando un poco de ti como persona, pero básicamente para que los televidentes sepan la razón por la que estás acá, tú has hecho este video donde denuncias que hay corrupción dentro de la embajada norteamericana, denuncias que hay específicamente una suerte de trapicheo con las visas o con los intereses de las personas que quieren emigrar. Incluso llegaste a pedir que cerraran. Hay un momento del video que tú dices, si algún funcionario de los Estados Unidos me está escuchando, yo le recomiendo que cierren la embajada, que la bajen a la categoría de oficina de intereses. ¿Por qué? Sí, eso es una petición que no va a partir de mi experiencia personal. O sea, el video se hace a partir de mi experiencia personal, no me conocen, y la petición ya es casi al final del video, porque yo sí siento que sí, que hay prostitución, vamos a decir esa palabra, ese término, en los procesos. Prostitución. Ilegalidad, dijiste también, de las normas diplomáticas. Tipos de ilegalidades. Yo no puedo categorizar
que se estén vendiendo visas. Pero sí me ha llamado la atención durante años, incluso antes de trabajar en misiones diplomáticas, que es conocimiento público, inclusive de personas que se me han acercado durante años en La Habana, trabajando y viviendo en La Habana, de que, bueno, de cómo se puede hacer. Las personas cuando conocen que ya tú trabajas en misiones diplomáticas, pues empiezan a preguntar, por supuesto, las personas también quieren viajar, quieren resolver, que es la palabra de orden en La Habana o en Cuba, en toda Cuba. Y se han manejado hasta cifras. Sea, tú dices, no tienes prueba de que estén vendiendo visas. No, yo no puedo. ¿Pero tienes sospechas? El problema es que yo describo toda una serie de incidentes que me suceden a mí. Y estoy pensando o sea, siempre pensé que era porque algo estaba yo haciendo que no... o sea, ¿tú crees dejando de hacer que por no entrar en el juego, o sea, porque no pueden no venderse visas, pero pueden venderse el adelanto de una cita, por ejemplo? Por ejemplo. ¿No? O sea, yo doy toda la probabilidad de que todos estos incidentes que me ocurrieron dentro y fuera estuvo relacionado evidentemente con mi trabajo, Cabo. O sea, incidentes que ella describe para hablar con el público de acoso, persecución en una librería, tipo que se le acercan, mensajes, vive y deja presiones. Vivir, los incidentes estos de correos electrónicos que mencioné también en el video. O sea, correos electrónicos donde falsifican tu firma. Supuestamente yo había enviado que eran correos errados que nunca, o sea, que por ejemplo, ahí hay un caso donde hay una persona a la que evidentemente ya le negaron la visa. Exacto. Y le mandan de todas maneras a hacer otro examen médico que cuesta unos $400 y que alguien se queda con ese dinero. Supuestamente yo había enviado ese correo, porque aparece mi firma digital. ¿Y eso es lo que te crea? ¿Ellos te sacan de la oficina de intereses? No, para nada. ¿Tú decidiste irte? Yo decidí hacer vacaciones acá y decidí quedarme por todas las presiones que había sido O sea, que hasta hace 9 meses que tú llegaste aquí a los Estados Unidos, tú trabajabas en la oficina, en la embajada norteamericana. Yo trabajaba en la embajada y yo vine con mi visa de turismo, incluso no lo tenía planificado. ¿Tú trabajabas en la embajada durante la era de Obama y durante la de Trump? Yo hice la transición, o sea, estuve presente. O sea, tú trabajaste cuando era oficina de intereses. Oficina de intereses, exacto. Ajá. Estuve presente, participé en la transición en el acto famoso que se hace ahí en el patio. Exactamente. Ajá. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Cómo ustedes, los empleados cubanos, sienten ese cambio? ¿Qué pasó? Cuando Obama llega, por ejemplo. Claro, mira, la sección consular de la Embajada Americana, antes oficina de intereses y ahora... La sección consular está dentro del edificio ese dentro del edificio, sí. Ajá. Pero lo que quiero transmitir es que ese cambio, si hubo algún cambio a nivel de país, porque en la sección consular la dinámica de trabajo siempre ha sido muy fuerte y en mis 4 años y medio ahí trabajando, no te puedo explicar, es una riqueza de detalles de los procesos y demás que no tienes tiempo, o sea, es realmente fuerte. O sea, lo que te quiero decir es que vas y trabajas y se hacen actividades, entrenamientos y demás, actividades colaterales, pero yo no sentí realmente, que es la pregunta tuya, era Obama, era Trump, en la sección consular yo no lo sentí, yo no sentí diferencia de eso. Bueno, pero ahora en la era Trump tú has vivido el tema de los ataques sónicos. Yo estaba aquí ya. Tú estabas aquí ya cuando se hizo el anuncio. Sí. Y nunca habías escuchado hablar de funcionarios diplomáticos norteamericanos que se sintieran... Realmente, yo empecé a ver que empezaron a viajar funcionarios. O sea, estando en el trabajo, tú evidentemente estás en una sección consular, en una locación donde hay empleados cubanos y funcionarios diplomáticos. En una misma locación estoy hablando de la sección consular. Y sí, empecé a notar personas ausentes, o sea, que faltaban y que habían viajado por problemas de enfermedad. Pero bueno, al conocimiento de que habían sido producto de ataques, no, te puedo decir que no. ¿Cómo, cuando tú escuchaste esa noticia? Ya yo estaba aquí. Ajá. Incluso había decidido quedarme ya. ¿Y qué pensaste? Empecé a atar cabos, como decimos en buen cubano. O sea, ¿tú piensas que es verdad lo que dice el gobierno norteamericano? Yo sí pienso que hubo ataques a determinados funcionarios, porque no fueron ataques masivos, y eso se dijo desde el principio. A determinados grupos de funcionarios, creo que hay funcionarios de la inteligencia y otros funcionarios que, bueno... ¿Y para qué? ¿Para qué el gobierno cubano hace eso? ¿Qué buscaría? Desconcentrar, quitar atención,
¿Intimidar? disminuirte. Intimidar, Cao, tú no te das cuenta, o sea, tú empiezas a sentir síntomas, pero tú los síntomas de náusea o de, tú sabes, tú los puedes vincular a un virus, a otra enfermedad. Pero por eso te digo, no uso la palabra intimidar. Me gusta más pensar, me gustaría pensar más, o estoy pensando en crearte una serie de condiciones físicas que te disminuyan tu concentración, tu capacidad de respuesta. Eso sí, eso sí. Eso estoy más que clara en eso. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en El Capitalismo. Y vamos a seguir conversando muchísimas cosas interesantes, sin dudas. Repito, es la primera vez que yo recuerde que alguien que ha trabajado como empleado cubano en una embajada occidental, en este caso la más vigilada de todas, que es la embajada de los Estados Unidos, decida hablar en público. Tengo muchas preguntas que estoy seguro que ustedes también se están haciendo en la casa. Ya volvemos.